Hoy voy a romper uno de los mitos más extendidos del entrenamiento, un mito que hasta los más entendidos y por supuesto tu influencer de confianza favorito siguen perpetuando sin tener mucha idea de lo que están hablando. Así que te aseguro que cuando termines de escuchar el episodio de hoy vas a saber mucho más sobre entrenamiento que la gran mayoría de entrenadores de chichinabo que hay ahora por internet. Quédate y te lo demuestro. Yo soy Luis Carballo y esto es el podcast de Fitness en la Nube. Antes de nada quiero mencionar que este episodio ha nacido porque una oyente del podcast, Erika en este caso, así que desde aquí un saludo Erika, me lo pidió hace ya tiempo. En concreto la pregunta que me hizo Erika era la siguiente: me encantaría escuchar algún podcast tuyo, o si lo hiciste me lo perdí, sobre la diferencia entre entrenar hipertrofia y entrenar fuerza. Por otro lado, entrenar en rangos de fuerza no es para cualquiera, o al menos yo no lo veo saludable para nuestro cuerpo por los pesos muy elevados. No creo que estemos hechos para eso. Entonces, bueno, lo primero, si alguien quiere sugerirme algún tema como hizo Erika, puede ir a fitnessenlanube.com/contacto y ahí me preguntáis y bueno, pues me sugerís cualquier tema que queráis que trate. En este caso, en la pregunta de Erika, quiero simplemente dividir la pregunta, porque creo que va a ser interesante hacerlo así, dividir la pregunta en dos. Por un lado, la diferencia que hay entre entrenar fuerza y entrenar hipertrofia, y por otro lado, hablar de todo esto de los rangos de fuerza. ¿Vale? Entonces, en cuanto a la primera pregunta sobre cuál es la diferencia entre entrenar fuerza y entrenar hipertrofia, tengo que decir que no hay ninguna diferencia. Así que hasta aquí el episodio, muchísimas gracias, hasta luego y todo esto, ¿vale? Voy a intentar explicar el porqué, pero que sepáis que no hay ninguna diferencia entre entrenar fuerza y entrenar hipertrofia, y voy a intentar explicarlo de un modo que sea lo suficientemente técnico como para que los más puristas puedan, digamos, entender mi postura y no me machaquen y no digan que no tengo ni idea, pero también quiero hacerlo desde la forma más simple posible para que todo el mundo lo pueda entender. Ok, entonces tenemos que entender que las adaptaciones musculares, el estímulo muscular, que es lo que buscamos cuando vamos al gimnasio, sucede cuando incorporamos nuevas proteínas contráctiles, en este caso proteínas a base de actina y miosina, a las miofibrillas. Las miofibrillas son básicamente conjuntos de actina y miosina que componen las fibras musculares, ¿vale? Por tanto, cuando una fibra muscular se hace más grande, es básicamente para poder acomodar las nuevas proteínas contráctiles que están dentro de esas miofibrillas. Es decir, si yo antes tenía en una miofibrilla, voy a poner, por hacer el ejemplo simple, 10 unidades de actina y miosina y ahora resulta que tengo 20, pues evidentemente esas 10 unidades más ocupan espacio y por tanto la miofibrilla es más grande y por tanto la fibra muscular es más grande. Pero la pregunta es, ¿por qué estamos incorporando estas proteínas contráctiles nuevas? ¿Cuál es su función ahí? Y estas proteínas contráctiles, el único fin que tienen de estar ahí, de estar añadidas, ¿vale? De estar adicionadas a lo que teníamos antes, de haber crecido, haber aumentado el número de proteínas contráctiles de actina y miosina, es básicamente para poder generar más fuerza. Esa es su única misión. Eso es lo único que están ahí para hacer. Por eso siempre digo que un músculo más grande siempre va a ser un músculo más fuerte, porque el estímulo para que el músculo sea más grande es que haya más proteínas contráctiles, y esas proteínas contráctiles su única función que tienen es poder generar más fuerza. Y por eso lo que mucha gente llama entrenamiento de musculación, o al menos lo que yo llamo entrenamiento de musculación, hay mucha gente que lo llama entrenamiento de fuerza. Y esto es correcto. El término entrenamiento de fuerza, de hecho, puede ser incluso más correcto que el término que uso yo de entrenamiento de musculación, porque al final lo que estamos buscando es hacer el músculo más fuerte. Sin embargo, yo lo llamo entrenamiento de musculación precisamente porque la gente como Erika, como mucha gente, como la mayoría de hecho, se puede confundir con la palabra fuerza, porque la palabra fuerza suscita mucha confusión. Porque técnicamente tú no puedes entrenar para hipertrofia o entrenar para fuerza. Solamente puedes entrenar para fuerza. O dicho de otra forma, tus fibras musculares no van a crecer a no ser que estimules la fibra muscular para añadir más proteínas contráctiles y por tanto esa adición nueva de proteínas contráctiles te permita ejercer más fuerza. Es decir, que la hipertrofia podríamos decir que es un efecto secundario de la fuerza.
Porque hay otro mito por ahí que habla de diferentes tipos de hipertrofia, la hipertrofia sarcoplásmica o sarcoplasmática, que consiste en añadir un líquido sarcoplasmático, ¿vale? Un líquido intracelular dentro de la fibra muscular, fuera de estas miofibrillas. Pero esto solamente va a suceder cuando estés incrementando las proteínas contráctiles. Por tanto, aunque sea cierto que existe esta hipertrofia sarcoplasmática, siempre va de la mano con la hipertrofia sarcomérica o la hipertrofia general, que podemos entender que es lo que estoy diciendo de aumentar el número de proteínas contráctiles. Por tanto, siempre va a ir de la mano. No se puede entrenar para hipertrofia sarcomérica y hipertrofia sarcoplasmática de forma diferenciada. Esto tenemos que olvidarnos, ¿vale? Ambas dos van a ir siempre de la mano. Por tanto, necesitas un músculo más fuerte para poder tener un músculo más grande. ¿Dónde viene la gran confusión? Y gran con mayúsculas. En la forma de medir la fuerza. Porque si tú quieres comparar la fuerza de dos personas, lo que haces es estandarizar la acción que estas dos personas tienen que llevar a cabo. ¿Cuál es el deporte rey en cuanto a la fuerza? El deporte principal de fuerza, el powerlifting. ¿Y qué se hace en el powerlifting? Se hacen 3 movimientos, se hace sentadilla, se hace peso muerto y se hace press de banca. Por tanto, hay gente que piensa que para ser más fuerte tienes que hacer sentadilla, press de banca y peso muerto, porque estos son los requisitos para participar en powerlifting. El powerlifting es la competición o la modalidad o el deporte o lo que sea, la actividad, digamos, más principal en cuanto a la fuerza, ¿vale? El problema de esto es que aunque hacer sentadilla, peso muerto o press de banca sea una buena forma de demostrar fuerza, ¿vale? Es una forma terrible de medir la fuerza. Simplemente porque cuando yo hago un movimiento, sea el que sea, siempre hay un componente de coordinación neuromuscular y es un componente muy importante. Por eso siempre digo que la ecuación de la fuerza es fuerza igual a componente neurológico más componente morfológico. Por tanto, si tú mejoras el componente neurológico, dejando estable el componente morfológico, es decir, lo grande que es el músculo, si tú mejoras el componente neurológico, vas a poder ejercer más fuerza. Y de la misma manera, si tú mantienes igual el componente neurológico pero mejoras el componente morfológico, es decir, haces el músculo más grande, vas a poder generar más fuerza, por lo que hemos dicho antes, porque no hay una forma diferente de entrenar fuerza e hipertrofia. Si tú tienes un músculo más grande, va a ser a la fuerza un músculo más fuerte. Y la única forma de hacer un músculo más grande es que ese músculo sea más fuerte. Por tanto, digamos que esta es una forma de incrementar la fuerza por 2 vías, el componente neurológico o el componente morfológico. Por eso, los principiantes en el gimnasio siempre empiezan a mover pesos más grandes de forma bastante fácil, pero no es necesariamente porque tengan más masa muscular. De hecho, no van a tener más masa muscular cuando empiezan a entrenar en el gimnasio. Es porque el cuerpo siempre prefiere aprender a utilizar mejor la masa muscular que ya tiene, es decir, aumentar la coordinación neuromuscular antes que crear masa muscular nueva. Por eso un principiante cuando empieza en el gimnasio empieza moviendo 5 kilos, pero rápidamente pasa a 10, pero rápidamente pasa a 12,5 y no es porque tenga más masa muscular, es simplemente porque la coordinación neuromuscular va mejorando y por tanto su posibilidad de ejercer fuerza es mayor por ese componente neurológico. Que eso justo es, digamos, el propósito, es la base sobre la cual se construye el programa Lanzadera, que es lo que hacemos en la academia nada más inscribirnos. Ese programa Lanzadera, el objetivo que tiene es, digamos, llegar hasta ese punto de coordinación neuromuscular lo más rápido posible. Eso es lo que estamos buscando. ¿Por qué? Porque hasta que no hagamos esto, no vamos a poder empezar a generar más masa muscular. Hasta que no domine el componente neuromuscular, no voy a poder empezar a generar más masa muscular. Por eso el objetivo del programa Lanzadera es justamente eso y por eso está diseñado de esa forma que para mucha gente puede ser aburrido, pero digamos que el objetivo que tiene es ese. De hecho, si queréis descargar el programa Lanzadera lo podéis hacer desde fitnesslanube.com/lanzadera. Entonces, lo que quiero decir con esto, y aquí me voy a salir un poco de lo que es el discurso técnico, por así decirlo, es que no es raro que en esta industria, en este mundillo del fitness, haya tanta falacia del hombre de paja. ¿Por qué? Porque habitualmente tendemos a hacerle caso al tío o la tía, al tío que esté más fuerte o la tía que esté más en forma, ¿vale?
¿por qué hacemos esto y al mismo tiempo obviamos los consejos o las recomendaciones o las enseñanzas que te pueda dar una persona que no es tan grande, que no es tan fuerte? ¿Por qué lo hacemos? Porque aquí realmente siempre digo, y es verdad, que el movimiento se demuestra andando, pero los resultados de dos personas haciendo exactamente lo mismo pueden ser muy diferentes. Porque al final, cómo de grande te puedas hacer, cómo de grande vayas a poder tú conseguir que ese músculo se haga, es decir, la hipertrofia que tú puedas conseguir tener, es un tema que depende de muchas variables. Por ejemplo, depende de la densidad de fibras musculares. Si tú tienes más densidad de fibras musculares por centímetro cuadrado, pues evidentemente vas a ser más capaz o vas a tener más potencial de hacer ese músculo más grande. También depende de la distribución de fibras musculares. Si tienes mayor proporción de fibras tipo 2B, de fibras rápidas, de fibras blancas, que tienen mayor potencial de crecimiento, pues te vas a poder hacer más grande, más fácilmente. O si tienes mayor longitud muscular, porque los músculos no se pueden hacer más grandes a lo ancho, solamente a lo largo. Aquí depende de los orígenes, inserciones, etc. Por tanto, que una persona tenga un aspecto más fuerte no significa ni que sea más fuerte y tampoco significa que sepa más que otra persona que no lo esté. Lo que pasa es que tendemos a hacerle más caso a la persona que más fuerte está o a la chica que más en forma está sin darnos cuenta de que todos estos componentes influyen muchísimo. Y por eso hay gente que puede hacerse muy grande, que tiene una capacidad de hipertrofia mucho más grande que otra persona, aun haciendo lo mismo. Y también al revés. Hay mucha gente que es capaz de hacerse muy fuerte porque tiene más facilidad para potenciar ese componente neurológico. Aunque sí que es verdad que el componente neurológico se puede trabajar mejor, porque no es otra cosa que repetición, repetición y repetición. Cuanto más lo repitas, mejor coordinación neuromuscular vas a tener. Pero como en todo, hay gente que esto se le da mejor que otras personas. Por tanto, hay una variabilidad genética muy importante en esto. Y por eso cuando Erika dice, y aquí me meto con la segunda parte de la pregunta, entrenar en rangos de fuerza no es para cualquiera, o al menos yo no lo veo saludable para nuestro cuerpo por los pesos muy elevados, no creo que estemos hechos para eso, realmente tiene razón, pero esa razón que tiene está basada en una hipótesis equivocada, porque está basada sobre la hipótesis de que existen realmente rangos de fuerza, rangos de hipertrofia y rangos de resistencia, que es lo que se suele dividir en la literatura, digamos, más habitual. Rangos de fuerza de 1 a 3 repeticiones, rangos de hipertrofia de 6 a 12 y rangos de resistencia pues de 12 en adelante o de 20 en adelante. Da igual, pero en realidad esto no es lo que ocurre, porque si tú quieres hacer un músculo más grande y por tanto más fuerte, o dicho de otra forma, un músculo más fuerte y por tanto más grande, porque al final ya hemos visto que son dos caminos un poco inseparables, necesitas ese estímulo. Ya está. Necesitas una adaptación. Tienes que llevar al músculo hasta el punto de no poder más. Llámalo fallo, llámalo agotamiento, llámalo fatiga, llámalo como tú quieras. Tienes que llegar a ese punto para que se puedan producir las adaptaciones, que se puedan incluir esas proteínas contráctiles nuevas. Si no llegas a ese punto, no va a haber adaptaciones y por tanto no vas a hacer el músculo ni más fuerte ni más grande. Entonces, el objetivo es generar ese estímulo, pero el mecanismo para llegar ahí es una combinación entre carga y tiempo, ¿vale? Es decir, si yo cojo una carga muy alta, muy pesada, como es muy alta y es muy pesada, no la voy a poder mover durante mucho tiempo. Por eso los rangos de fuerza te dicen que tienes que trabajar con una carga entre 1 y 3 repeticiones, porque no podrías hacer más de 3 repeticiones porque la carga es muy elevada, ¿vale? Pero si cojo una carga que es mucho menos pesada, voy a poder hacer muchísimas más repeticiones. A lo mejor puedo hacer 50 repeticiones fácilmente hasta llegar a ese punto donde ya no puedo seguir más. Ese punto que con una carga mucho más alta eran 3 repeticiones, ¿vale? Ahora con una carga mucho más baja puedo llegar a 50 hasta llegar al mismo punto, pero conseguiría lo mismo. Sí que es verdad que cuando hago muchas más repeticiones, pues hay otras variables, como por ejemplo el componente de trabajo cardiovascular y demás, pero a nivel muscular voy a llegar al mismo punto. Y al mismo tiempo, si yo cojo una carga más pequeña, tendría menos estrés en mi estructura porque la carga es menor. ¿Vale? Pero al mismo tiempo el contra que tiene esto es que me va a requerir más tiempo llegar a ese punto. Por tanto, vemos que lo que tenemos que hacer realmente en el gimnasio es una combinación entre carga y tiempo, una combinación que sea eficiente.
¿Cuál es la definición de eficiencia? Llegar al objetivo, es decir, llegar a ese estímulo, a esa adaptación muscular, pero usando el menos tiempo posible o el menos desgaste posible. Eso es eficiencia. Por tanto, necesito una combinación de tiempo y carga que se ajuste a esta definición de eficiencia. Es decir, si yo cojo una carga muy elevada, la tengo que usar poco tiempo, pero eso significa, como es muy elevada, que voy a mover mucha carga y por tanto eso puede tener un riesgo de lesión en mi estructura, porque estoy moviendo una carga que es quizás excesiva, ¿vale? Pero al mismo tiempo, si cojo una carga muy ligera, la tengo que mover durante mucho tiempo para llegar a ese punto de fallo. Y aunque es verdad que al ser la carga mucho menor, el riesgo de lesión es menor, también me va a requerir mucho tiempo para llegar a ese punto. A lo mejor una serie muy larga me lleva 5 minutos, porque yo puedo coger una pesa de 1,5 kg y ponerme a hacer repeticiones, y a lo mejor hasta que llego a ese punto de fallo tardo 5 minutos y voy a llegar a ese punto de fallo. Voy a llegar, pero voy a tardar muchísimo tiempo. Por tanto, lo suyo es encontrar un punto intermedio, un punto en el cual no uses una carga tan elevada que suponga mucho estrés articular, como Erika apuntaba, pero que al mismo tiempo no sea una carga tan baja con la que tengas que estar muchísimo tiempo moviéndola para llegar a ese punto de fallo. Porque entonces, si una serie te dura 5 minutos, vas a estar entrenando 3 horas, por tanto no es eficiente. Por eso a mí me gustan los rangos de repeticiones y además rangos de repeticiones que sean relativamente amplios. Por ejemplo, un rango de repeticiones de 8 a 15. Y la carga solamente es una herramienta para estar en esas repeticiones. Cuando con una carga X, sea la que sea, sean 2, sean 5, sean 10, sean 20, me da lo mismo, cuando con una carga X llegue a hacer 15 repeticiones, ya sé que la próxima vez tengo que aumentar esa carga y de esta forma siempre estoy en el rango, porque me voy a asegurar de no usar una carga tan elevada como para no poder hacer ni siquiera 8 repeticiones, porque estaría fuera del rango, pero al mismo tiempo también me voy a asegurar de usar una carga que sea lo suficientemente pesada como para no estar las horas muertas haciendo repeticiones, que cuando llegue a 15, antes de llegar a las 15 o incluso la misma 15, ya esté fatigado, ya haya llegado a ese punto y no me consuma más tiempo. Por tanto, es un rango que me permite alcanzar ese fallo muscular, aunque el fallo muscular hay varios umbrales de fallo, lo comenté en otro episodio, si queréis que lo refresque lo podemos hacer en otro episodio futuro, pero en cualquier caso llegar a ese punto de agotamiento en un tiempo comedido y con una carga que sea lo suficientemente útil para no suponerme un riesgo de lesión bastante alto, o un riesgo de lesión que sea alto siempre y cuando pueda usar una carga menor, que va a ser un riesgo de lesión más pequeño, ¿vale? Por tanto, es tener ese equilibrio y por eso no existen los rangos de hipertrofia, rangos de fuerza y rangos de resistencia, porque el objetivo que estamos buscando es simplemente ese, es obtener ese estímulo muscular, esa adaptación muscular, y lo podemos hacer de muchísimas formas. Sin embargo, yo recomiendo tener un equilibrio estratégico o eficiente entre carga y tiempo. ¿Ok? Así que si te ha gustado, dale like, suscríbete a este podcast y espero que a Erika y a todos vosotros pues os haya resuelto esta duda, esta pregunta que mucha gente tiene. Y la semana que viene voy a hablar sobre el sobrepeso. Si hoy hemos hablado de entrenamiento, la semana que viene vamos a hablar de una condición que cada vez está explotando y estallando cada vez más, como es el sobrepeso. Así que no te lo pierdas porque creo que te va a interesar bastante. Si entre hoy y la semana que viene, cuando hablemos del sobrepeso, quieres inscribirte en la academia, recuerda que puedes hacerlo desde fitnesslanube.com/academia. La academia es el lugar donde puedes empezar a aplicar todas las cosas que cuento aquí cada semana para tener un plan práctico que puedas aplicar, que puedas aprender y sobre todo que puedas progresar. Así que si quieres hacer esto, fitnesslanube.com/academia y nosotros nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, hasta luego.